Mientras leía un libro que se titula A menos que olvidemos, miren, escrito por George R. Knight. Es un matinal, lecturas devocionales para adultos. Eh, en el día 1 de enero se titula Piedras del Recuerdo. Tiene un texto que se encuentra en Josué capítulo 4 verso 20 al 22. Al final del contenido del comentario de este pasaje, el autor hace mención de la siguiente expresión. A la letra dice: y ese olvido es una tentación muy real para el adventismo. Entonces, al decir el adventismo se refiere a la iglesia adventista, al movimiento adventista del séptimo día. Entonces, habla de una tentación muy real. ¿Qué es la tentación? Bueno, pues yo me acuerdo que hay un texto en Santiago que dice que la tentación pues es la experiencia que se vive como resultado de que nuestra naturaleza pecaminosa, entendiendo por naturaleza pecaminosa el estado en la que ¿cuál será la expresión? El estado mental, espiritual, en el que quedamos, o en el que quedó nuestra, ontológicamente hablando, nuestro ser, después del acto de desobediencia de Adán y Eva. Nuestra naturaleza originalmente creada, perfecta, buena, porque dice en Génesis que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y cuando dice que todo lo que había hecho, allí también incluye al hombre, porque dice: y creó Dios, Jehová Dios, al hombre a imagen de él. Cuando habla del hombre está implícita la mujer, la varona. Los creó perfectos, con una naturaleza humana buena, perfecta. O sea, no había la presencia del mal en su mente. Había la facultad de elección. De hecho, todas las criaturas que Dios siempre ha creado gozan de libertad de elección, necesariamente, para que puedan desarrollarse como entes libres. La naturaleza de Adán, entonces, y de Eva, en un principio no era pecaminosa. Es decir,
no experimentaban no experimentaban una inclinación hacia el mal tan intensa como hoy en día la experimentamos. Entonces, la naturaleza humana caída es una expresión que describe el estado en que quedó nuestra naturaleza, nuestro ser, a consecuencia de la caída, caracterizado por una tendencia hacia el mal multiplicada por cuál factor será, no se sabe, pero por un factor que eleva muchísimo el resultado, ¿no? Una tendencia grandísima a autocomplacernos, a la autocomplacencia, pues la satisfacción, un egoísmo eh, ególatra, y al pie de esta naturaleza caída está la idea que Satanás siempre ha dicho, que vivir en rebelión en contra de Dios y de sus planes, su ley, su carácter, es mejor. Eso fue lo que le dijo a Eva cuando le dijo, Dios les dijo que no moriráis, que no morirán. No, eso no es cierto, no moriréis. Él les está ocultando un bien mayor, está coartando su libertad que usted tiene, las posibilidades que tienen para ser más felices, más sabios, más listos. Así que tentación hoy en día para nosotros pues es sinónimo de problemas, porque no estamos capacitados para resistir, humanamente hablando. La tentación es nuestro punto débil, es nuestra talón de Aquiles, es de donde fuimos quebrados. Adán y Eva dice que pero la serpiente era astuta. Y por cierto, vamos a ver allí si en esas partes de la Biblia ustedes pueden buscar a ver si se emplea la palabra tentación en Génesis, donde narra el asalto que hizo la serpiente a Eva. Dice: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado, así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes, etcétera. Y ahí empieza el diálogo. Finalmente, ustedes saben, la mujer vio que el árbol era bueno, lo come, le da al hombre, pecan, huyen. Finalmente Dios los encuentra. ¿Dónde andas? Oí la voz. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? La mujer que me diste por compañera. La serpiente me engañó y yo comí. Pues bien, hasta ahí no encuentro la palabra tentación. Solamente la palabra me engañó. Y más adelante ustedes saben que hay un texto en donde creo que fue San Pablo, ¿no?, el que dijo: porque la mujer fue engañada. Ustedes tienen ese texto por ahí. Dicen que Eva fue engañada. Y en otra parte dice que da a entender que fue hechizada. Pues ahí les dejo de tarea que busquen ustedes. Hay una parte de la Biblia donde dice que
porque Eva fue engañada, pero Adán no. Pero el punto es entonces que no se encuentra la palabra tentado, aunque los que escriben la Biblia, las versiones, los que se encargan de traducir la Biblia, cuando ya ven que le ponen subtítulos y ahí le ponen la serpiente tienta a Eva, o pues le ponen esa palabra tentación, pero ahí en Génesis no se encuentra. El punto es que la tentación para la raza humana en su estado de caída de la gracia es un verdadero problema, no tanto como lo fue tal vez para Adán y Eva. Ellos sí fueron engañados, pero nosotros hoy somos tentados, porque ya somos conocedores del bien y del mal. Y Adán y Eva no eran conocedores del bien y del mal. Eso no excusa que hayan desobedecido. El pecado no tiene excusa. Tratar de explicarlo sería justificarlo, ¿no? Así es como hemos entendido las cosas. Entonces, ¿en qué sentido es que para el adventismo es una gran tentación? Dice aquí este libro de George R. Knight, dice: y ese olvido es una tentación real, muy real, para el adventismo. Ahora, analizando esta situación, podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué tan grave es si la iglesia cae en tentación? O sea, ya es una tentación, pero ser tentados no es pecado. Pecar, ceder es pecar, dice el canto, ¿verdad? Tentado no cedas, ceder es pecado. Es una tentación olvidarse. Dice, y ese olvido es una tentación muy real para el adventismo. ¿A qué se refiere? ¿A qué olvidar qué? La historia, pues olvidar nuestra historia. Aquí en el caso del texto de Josué 4, 20 al 22 que mencionamos al principio, Josué menciona allí: erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. ¿De acuerdo? O sea, recordarían la experiencia, o más bien la conducción de Dios, la intervención de Dios en favor de Israel. La intervención de Dios. Dios. He allí el punto central. La conducción milagrosa que Dios tuvo con su pueblo. Ese es el tema de la Biblia. ¿Sí? Cuando las iglesias pierden de vista la trascendencia de esas remembranzas, o sea, lo importante y lo trascendental que es recordar los actos de Dios, ¿sí? La conducción milagrosa,
que Dios ha tenido para con su pueblo, cuando se cae en el olvido de estas cosas, entonces están en problemas. Digo, de por sí ya tenemos grandes problemas, pero aún así le añadimos un poquito más, ¿no? No contentos con los problemas que ya tenemos, le agregamos, nos encanta la mala vida, nos encanta magnificar lo que ya tenemos. Una especie de masoquismo, de estoicismo, ¿sí? Propio del pecado, ¿verdad? Estarnos revolcando allí, caer continuamente, es lo único que trae el pecado, ¿sí? Así que están en problemas cuando las iglesias pierden de vista la trascendencia de esas remembranzas. Entonces hay problemas, más problemas. A la deriva de su amarre en puerto seguro han perdido el rumbo. Olvidar, dice un dicho por ahí, la historia es repetirla. Oh, como que ese dicho en realidad no está bien dicho, porque si olvidamos la historia, y qué tal que la historia sea buena, ya como que no encaja el dicho, porque dice el que olvida su historia está condenado a repetirla. Bueno, pero si la historia fue buena, entonces que se repita, ¿no? Cuidado con los dichos. En este caso hay que recordarlo, porque cuando se olvida, entonces viene lo siguiente. Comienza la pérdida del rumbo, comienza con olvidar el pasado, ¿sí? O sea, la pérdida del rumbo, la pérdida de sentido, de propósito como iglesia, como cuerpo religioso, empieza cuando olvidamos el pasado, de una manera más concreta, cuando olvidamos la conducción de Dios. La conducción de Dios. La conducción, más que nada, porque podemos acordarnos de Dios, pero su conducción. ¿Cómo batallamos? ¿Cómo batallamos, hermanos? ¿Cómo batallamos en ese punto? Dejarnos conducir por Dios. Desde un principio ese fue el problema. Adán y Eva, Dios les dice, oye, no coman del fruto de la ciencia del bien y del mal. No, no vamos a hacer eso, vamos a comer. Así está la situación. Y eso no se ha terminado al parecer. Es tan antiguo como la misma serpiente antigua, dice la Biblia. La serpiente antigua llamado diablo y Satanás, con su antiguo sofisma de decir no moriréis, no hagas lo que Dios te dice, tú haz lo que tú quieres, lo que yo digo, porque así son las cosas, así vas a ser feliz. Como dice el dicho, así es como funciona, May. Lo han escuchado, ¿no? O ese otro que dice, teníamos que hacerlo. No tenían que hacerlo. Y así hay muchas cosas que no tenemos que hacer. Pero somos expertos en torcer nuestro camino. Nos gusta la mala vida. Somos expertos
en querer guiarnos con nuestras propias luces. Nos encanta. ¿Ven? Nos gusta ser, ¿cómo se llama? Autogobernables, el autogobierno. ¿Sí? Hacer a un lado a Dios. Así que decirle, ¿sabes qué? Circulando, yo, yo, yo. ¿Sí? Ah, esa palabrita. Yo. A ver, ¿cómo queda? ¿Así? Yo. Ahí griega, yo. Algo así. Así que hermanos, así es, dice la conducción de Dios. Porque recordar la conducción de Dios es recordar que dependemos de Él. ¿O qué? ¿O no? ¿O somos autodependientes? ¿Cómo la ven? A ver, tápate la nariz 4 minutos. Respira por la boca. No hay problema. Pero ahora intenta taparte la nariz y tápate la boca. 4 minutos nada más cuando menos. Y dirás, sí aguanté 4 minutos. Bueno, pues agrégale un minutito más. Hermanos, somos dependientes. Cuando Jesús dijo, ¿no es la vida más que la comida? ¿Saben a qué se refería? Que Dios, si puede mantener latiendo este órgano cardíaco, ¿no te va a poder brindar un plato de comida? Nosotros podemos conseguir de la naturaleza que ya está creada, con la fuerza que Dios nos dio, obtener resultados económicos, intelectuales, de lo que tú quieras, y resolver ciertos problemas a nuestro alcance. Pero la dependencia absoluta, no. Así que, hermanos, podemos ir concluyendo que olvidarnos del pasado, olvidarnos de la conducción de Dios en nuestro pasado, es negar a Dios últimamente en nuestras vidas. Finalmente es volver a hacerlo a un lado. En ese sentido, ¿cuántos tenemos a Dios puesto a un lado? La Biblia dice que todas las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Y que todas estas cosas se escribieron como ejemplo para admonición a los que vivimos en el tiempo del fin, a los que nos han alcanzado el fin de los tiempos. Dios registró la historia de su relación con Israel como un ejemplo de conducción, que el ser humano no puede autogobernarse eficientemente ni efectivamente. Pero ahí están los gobiernos tratando de gobernar el mundo. Ahí tenemos a los grandes del mundo peleándose la hegemonía mundial. Oye, ¿sí? Déjame gobernar. Yo sí puedo.
qué, qué tristeza, por no decir otras cosas. Qué infantil. Qué niño. Qué niño es este contender contra el omnipotente. Entonces, cuando ocurre esto, cuando se olvida la conducción de Dios en el pasado, los cristianos pierden su sentido de identidad y después viene la falta de, perdón, después de perder el sentido de identidad, viene la extinción de la misión, se pierde el sentido de misión y el sentido de un propósito. Y cuando caemos en este estado, cuando ya no sabemos, por olvidar nuestra historia pasada, la manera como Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado, cuando olvidamos esas cosas, entonces dejamos de ubicarnos dentro del gran contexto de los planes de Dios para con nosotros y ya no tenemos, ya no sabemos quiénes somos y por lo tanto ya no tenemos nada que ofrecer ni que contar al mundo. ¿Será por eso que hay tan poco espíritu misionero dentro de la iglesia? Porque no tenemos que contar, solamente nos alimentamos con lo que nos ofrecen cada sábado por la mañana en el sermón y en la escuela sabática. Comentarios parciales del gran todo, pero en el mejor de los casos nos mantendrán vivos, pero no hay un desarrollo y llegamos a un punto donde nada más estamos tirando de una manera enana, pigmea. Así que vamos a ir concluyendo. La historia cristiana está plagada de cuerpos religiosos que han olvidado de dónde provienen y como resultado no tienen un rumbo para el futuro. Y ese olvido es una tentación muy real para el adventismo. Termino con esta joya. La hermana de White, ya anciana, alertó a sus lectores sobre este tema precisamente del olvido. Dice: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo. Como director, no tenemos nada que temer del futuro. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración. Al repasar la historia pasada, me lleno de confianza. Puedo decir, alabado sea Dios. Cristo como director, no tenemos nada que temer del futuro. Ni la ley dominical, ni la persecución, ni el nuevo orden mundial, ni la cambio climatológico, ni el movimiento LGTB, ni cosas que no son nuevas. Ya el proverbista, el sabio lo dijo, nada hay nuevo debajo del sol. No tenemos nada que temer de eso. En vez de detenernos, cuando nosotros olvidamos la manera como Dios nos ha guiado, al ver nuestra historia pasada, perdemos la confianza en Dios, en Cristo como nuestro director, caemos en temor y por estar
paralizados por el temor, dejamos de cumplir la misión, perdemos la visión, perdemos el propósito, perdemos el sabor como sale la tierra, se apagan las luces y Dios está a punto de escupirnos de su boca. Por eso es una tentación para la iglesia. El hermano de Juan dice, no tenemos nada que temer el futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Entonces sí vamos a tener temor, si olvidamos eso. Y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Lo que nos ha enseñado. Porque Jesús dijo, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Y a lo mejor nos acordamos la manera como Dios nos ha conducido, pero no olvidamos lo que nos ha enseñado y empezamos a enseñar mandamientos de hombres. Dios libre a la iglesia de esta gran tentación, hermanos. ¿O será que ya está sucediendo? Y si es así, hermanos, entonces, como menciona Ezequiel capítulo 9, clamemos y gimamos por las abominaciones o por las cosas terribles que hoy estén ocurriendo ya en nuestro pueblo. Si descuidamos hoy las piedras del recuerdo, las experiencias, las historias pasadas, la conducción de Dios y lo que nos ha enseñado, las consecuencias las padeceremos nosotros mismos.